El módulo de decisión. Seleccionamos de la barra de procesos básicos un design y lo arrastramos hasta la vista de diagrama de flujo. Le damos doble clic sobre el nodo de decisión y aparece como primer campo el nombre. En tipo tenemos 4 opciones: 2 caminos por chance, cuando la decisión obedece a unas probabilidades o porcentajes; 2 caminos por condición, cuando la decisión que toma la entidad obedece a alguna condición del sistema; o n caminos, tanto por probabilidad o chance como por condición. Fíjense que si dejamos 2 caminos por chance, simplemente el campo que nos pide a continuación es el porcentaje de verdadero. Importante, se coloca es porcentaje, no la probabilidad. Si seleccionamos 2 caminos por condición, aparecen solo unos campos relacionados a la condición que se debe cumplir para que la entidad tome por el camino del verdadero. Fíjense que en el if puede preguntarse por un tipo de entidad, o por alguna variable o algún atributo o cualquier expresión, donde el campo siguiente va a depender de la elección que hagamos en el if. Si colocamos n caminos por chance, ella nos va a habilitar una tabla en la que vamos a ir adicionando los diferentes porcentajes. Fíjense que si le damos a adicionar, por ejemplo, el primer porcentaje vamos a colocar 30%. Le damos a adicionar, el siguiente porcentaje sería 20%. Y no tiene por qué sumar 100%, porque lo que falta para el 100% ella lo va a tomar por el camino del falso. Fíjense que si le damos a OK y acercamos un poco el nodo de decisión, vamos a tener por el verdadero 2 salidas. La primera que corresponde al 30%, la siguiente que corresponde al 20%, y el resto ella lo tomará por la salida del falso. Importante, ella los va a colocar en el orden, en el lado del verdadero, correspondiente al mismo orden con el que se alimentó en esta parte del menú. Si marcamos n caminos por condición, entonces aparecerá la primera condición, la segunda condición, y si no se cumple ninguna de estas dos, entonces tomará por el camino del falso. Fíjense que al darle OK aparece la condición del verdadero como primera opción, la del verdadero como segunda opción y el falso. El uso de las opciones de editar y borrar es el mismo que se le explicó en el nodo del process. Si no es esta la condición que deseamos para la primera salida del verdadero, simplemente seleccionamos editar y hacemos los cambios respectivos. Por ejemplo, un atributo que sea el atributo 1, que sea por ejemplo menor que 10. Y entonces ella ya realiza el cambio. Vamos ahora con el nodo bash. Seleccionamos un nodo bash, lo arrastramos a la vista de diagrama de flujo y le damos doble clic. El nombre del nodo, el tipo, si es permanente o temporal. Será permanente si esa agrupación de entidades no se deshace más adelante en el modelo. Será temporal si esa agrupación de entidades que está haciendo el bash se va a deshacer en un futuro en el modelo. Vamos a colocar por los momentos permanente. Tamaño del bash es la cantidad de entidades que va a agrupar el nodo. Por ejemplo, si marcamos 4, el nodo va a esperar tener 4 entidades y las agrupa, y de ese nodo va a salir una sola entidad que engloba a estas 4 entidades que estamos seleccionando aquí. Este criterio que hace mención a continuación se refiere a los atributos de cuál de estas entidades va a tener la entidad resultante. Eso significa que si marcamos primero, los atributos que tendrá la entidad que va a salir de ese bash va a ser los atributos de la primera entidad de estos 4 que llegó. Si marcamos el último, será la de los últimos, y así sucesivamente. Los suma o los multiplica. En regla,
tenemos dos opciones, cualquier tipo de entidad o por atributo. Si marcamos cualquier tipo de entidad, ella va a agrupar a 4 entidades cualesquiera. Las agrupa y suelta una entidad resultante. Si marcamos por atributo, ella va a agrupar a 4 entidades, pero que tengan en común el atributo que se le está indicando acá. Vamos a ilustrar eso con un ejemplo a continuación. Vamos a darle OK. Vamos a borrar el design y vamos a colocar un create. Aquí abajo vamos a colocar otro create. Lo que salga del create 1 vamos a colocar lo que va al bash. Lo que salga del create 2 vamos a colocar lo que vaya al bash. Y lo que salga del bash vamos a colocarlo a un dispose. Entonces bien, vamos a colocar en el create 1 que el tipo de entidad es entidad 1, mientras que en el create 2 vamos a colocar que el tipo de entidad es entidad 2. En el bash vamos a colocar que el tamaño del bash es de 3 y vamos a colocar como regla cualquier tipo de entidad. Vamos a correr el modelo y van a observar que esas entidades, a medida de que van llegando, vamos a quitarle velocidad para que se aprecie mejor, que esas entidades, a medida de que van llegando, se van a ir ubicando en las colas del bash. Pero cuando llegue la tercera, sea cual sea, las agrupa y las 3 entidades se convierten en una sola. Y las envía, en este caso, al dispose. Pero, si hacemos el cambio y en regla, en vez de cualquier entidad, marcamos por atributo, por atributo, y en el nombre del atributo buscamos tipo de entidad, que acuérdense que tipo de entidad es el atributo que por defecto el Arena usa en el create. Todo este listado de atributos que ustedes ven aquí son otros atributos que la Arena tiene predefinido, pero en este caso nos interesa es tipo de entidad. Le damos OK y corremos. Fíjense que esta entidad llegó por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, no las agrupó. ¿Por qué no las agrupó? Porque no son las 3 entidades del mismo tipo. En el justo momento en el que ella detecta que hay 3 entidades del mismo tipo, ella agrupa esas 3 entidades y suelta a la entidad resultante. A diferencia del caso anterior, que teníamos cualquier tipo de entidad, donde ella simplemente agrupaba 3 entidades sin importar de qué tipo fuera. Para que se aprecie mejor, vamos a detener el modelo, vamos a adelantarnos un momentico a la hoja cuadriculada entidad. Si le damos clic a entidad, fíjense que va a aparecer entidad 1 y entidad 2. Vamos a ubicarnos en entidad 1 y donde dice dibujo inicial, vamos acá a seleccionar un dibujo diferente. Esto después lo vamos a explicar con más detalle cuando veamos entidad. Entonces la entidad 1 va a tener un camión, mientras que la entidad 2 van a estar representadas por el reporte, la hojita en blanco esa que habíamos visto anteriormente. Fíjense que al correr, ella va a agrupar a 3 entidades siempre y cuando sean del mismo tipo. Fíjense que aquí agrupó las 3 hojas y salieron las 3 hojas. Agrupó los 3 camiones y salió un camión. En cambio, si seleccionamos, repito, cualquier tipo de entidad, ella va a agrupar las 3 sin importar si son camiones u hojas. Fíjense aquí ella agrupó las 3 y salió una sola entidad como resultante. Entonces hay que tener mucho cuidado con el bash con respecto al tipo, si es permanente o temporal, y si necesitamos que agrupe 3 entidades sin importar su tipo o 3 entidades que tengan en común algún atributo. Entonces bien, vamos ahora con el nodo separate. Si seleccionamos el separate y le damos doble clic, aparece el nombre y en tipo tenemos 2 opciones. Hace copias de la entidad original o simplemente separa un bash
que tuvo que haberse marcado como temporal. Entonces veamos. Vamos a seleccionar que va a ser la separación de un bash. Para ello tenemos que entrar al bash y vamos a decirle que es temporal. Y vamos a colocar el separate entre el bash y el dispose. Y vamos a correrlo para que se aprecie. Fíjense, el bash va a ser una agrupación de 3 donde hay 2 camiones y una hoja. Perdón, vamos a verificar algo. Teníamos al bash, ya, vamos a verificar algo aquí. Teníamos al bash, no, por atributo. Por eso él agrupó, en este caso, a los 3 camiones. Y fíjense que entra un camión, pero el separate, como deshace ese bash, ese camión lo convierte en 3. Ahorita se va a apreciar mejor. Vienen 3 camiones agrupados aquí. Y el separate simplemente rompe, digámoslo de esta manera, ese bash. Aquí vienen las 3 hojas. Fíjense que entra una hoja, pero del separate salen 3 hojas. Vamos a detener esto acá. Vamos a entrar al bash y vamos a decirle que ahora es permanente. Y vamos a utilizar el separate con la lógica de que va a ser copias del original. Fíjense que ella después nos pide es el número de copias que se van a realizar. Vamos a suponer que colocamos 4 copias. Como pueden observar, ahora el separate tiene 2 salidas. Una por donde va a salir la original y otra salida por donde van a salir todas las copias que le estamos mandando a realizar, que en este caso terminan siendo 4. Vamos a traernos para que se aprecie bien otro dispose y vamos a conectar las salidas de la copia a ese otro dispose. Y vamos a correr nuestro modelo para que se aprecie la función del separate. Fíjense acá, el bash va a ser la agrupación de 3 entidades, en este caso 3 hojas, pero aquí no está deshaciendo el bash, sino que esa hoja le hizo 4 copias. Por acá salió la original y por acá están saliendo las 4 copias. Entonces bien, vamos a continuar. El nodo assign. Arrastramos un assign, le damos doble clic, aparece el nombre y después un menú para ir adicionando, editar o eliminar los diferentes cambios de valores a las variables o a los atributos. Fíjense que si le damos adicionar, ella dice, bueno, qué tipo de asignación se va a hacer. Si es una variable, decimos el nombre de la variable y el nuevo valor que va a tomar esa variable. Lo mismo si es un atributo, el nombre de ese atributo y el nuevo valor de ese atributo. Podemos cambiar el tipo de entidad. Acuérdense que el tipo de entidad es un atributo predefinido y podemos incluso cambiar el dibujo de la entidad, que ese también es otro de los atributos predefinidos que tiene la arena, o cualquier otro tipo de asignación. Pero básicamente es el nuevo valor que va a tomar la variable, el atributo, cambiar el tipo de entidad o el dibujo de la entidad. El record, que es el último de los nodos de diagrama de flujo que nos falta, vamos a arrastrar un record a nuestra vista de diagrama de flujo, le damos doble clic sobre el record, nombre, tipo. El record puede funcionar como un contador, como que nos registre las estadísticas de las entidades, o que nos registre el tiempo que le toma a la entidad pasar entre 2 puntos de la red, o cada cuánto tiempo transcurre hasta que las entidades pasan por este nodo, o cualquier otra expresión que nosotros consideremos. Si marcamos contador, simplemente en valor es cada cuánto se va a incrementar ese contador. Si dejamos 1, cada vez que pase una entidad por ese record, ese contador va a aumentar en 1. Si seleccionamos 4,
ese contador va a incrementarse de 4 en 4. Y este es el nombre con el cual vamos a encontrar el resultado en el reporte. Si marcamos en estadísticas de la entidad, él no nos pide ninguna otra información, sino que por defecto él sabe que él va a registrar las estadísticas de esas entidades. Si seleccionamos Time Interval, él nos va a dar el tiempo que tardó la entidad entre dos puntos de la red. Fíjense que ella pregunta el nombre del atributo. Ya vamos a ver por qué. Y en Tally Name es el nombre con el cual va a aparecer el resultado en el reporte. Esto se debe a lo siguiente. Como él me va a dar el tiempo que tarda entre dos puntos de la red, el record se va a colocar siempre en el punto final. Vamos a suponer que ese punto final va a estar antes del dispose, donde estamos eliminando las entidades originales que salen del separate. Entonces vamos a colocar de la salida del original del separate al record y de la salida del record al dispose. Estamos colocando que es time interval, el atributo donde él va a tener la información del tiempo de inicio es atributo 1 y va a aparecer en el reporte con el nombre de record 1. Vamos a suponer que los instantes son desde que sale del create 1 hasta que pasa por el record. Por eso el assign debemos de colocarlo a la salida del create 1 y luego del assign si va al bash. Marcamos doble clic en el assign, le damos a adicionar y acuérdense que es un atributo que estamos llamando atributo 1. Y el nuevo valor tiene que ser TNOW. Esto el Arena por defecto lo interpreta como el tiempo reloj, de manera tal de que él va a guardar el tiempo en que la entidad pasó por aquí. Y después con este record, como trabaja en time interval, él va a sacar la diferencia del tiempo que hay entre el tiempo en el cual pasó por aquí menos el tiempo que se guardó en el atributo 1, que es el tiempo en el cual pasó por acá. Y de esa manera estamos obteniendo la diferencia, mejor dicho, el tiempo que le tomó a la entidad ir desde el punto de inicio que está en el assign 1 hasta el punto final que está en el record 1. Regresando al record, si seleccionamos acá en vez de time interval, time between, fíjense que ella no pide ninguna información adicional, sino simplemente el nombre con el cual ella nos va a mostrar los resultados en el reporte. Time between, a diferencia de time interval, no es el tiempo entre dos puntos de la red, sino cada cuánto tiempo transcurrió entre que una entidad pasó por este nodo y la siguiente. Por ejemplo, si una entidad pasa por este nodo en el minuto 10 y la siguiente entidad que pasa por este nodo pasa en el minuto 18, el Arena registra un tiempo de 8 minutos, que es el tiempo que pasó entre esas dos entidades. Una pasó por este nodo en el minuto 10, mientras que la otra pasó en este nodo por el minuto 18.